Saca unos numeritos aquí que me encontré de un escrito del señor a la verga, aquí ya lo volví a abrir, del señor Luis Esteban Manrique, unos números que saca aquí en un artículo que tiene en el periódico de México.com, no sé qué tanta fiabilidad tenga, pero yo cuando veo números sistematizados, sobre todo que están hechos por cuando Pew veo Research. porcentajes, veo porcentajes, una gráfica, no entiende una verga, güey, pero de todas maneras Bueno, por ejemplo, en lo da Brasil, por güey, hecho. ya el porcentaje de católicos está casi en lo más bajo de América Latina con 61%. Ah, cabrón. Todavía es mayoría, pero ya no es dominante Sí, así no, como ya en no es. México, que aquí en México somos 81% confesos católicos. Ahí Somos les va. pinches católicos. El censo del 2010 en Chihuahua arroja que el 76% de los pobladores de Chihuahua son católicos. Menos de la media. Menos de la media, pero cada vez, en cada 10 años, está perdiendo un 10%. Ahora, y hay que tomar en cuenta, güey, que si eres católico, o sea, es muy fácil decir, soy católico, güey, en México al menos. Nomás por según- default, según ¿no? mi percepción. Por default, ¿no? Por default eres católico. Pero ya si dices, no, yo soy pentecostés o yo soy... No, de hecho, es porque lo eres, güey. Eso, no, eso sí estás bien afiliado, pagando. De hecho, nómina y todo. hay una clasificación que INEGI tiene, que esta clasificación la hacen unos investigadores de CIESAS en Occidente, del tipo de iglesias a las cuales te adscribes. Por ejemplo, están los católicos, los pentecostales, los evangelistas, que son los que tienen más crecimiento en los últimos años en México. De hecho, pues ya estamos a un año del censo, entonces ahí van a dar muy buenas, va a haber diferentes noticias y vamos a saber cómo está cambiando el mapa religioso en México, ¿no? Y hay cambios. Por ejemplo, el crecimiento en caso de México, las religiones estas pentecostales tienen mucho crecimiento en las fronteras. Hay una tesis que se dice que el protestantismo viene de Estados Unidos, ¿no? Influenciado por la CIA, por el gobierno, para cambiar culturalmente a los países de Latinoamérica. Una tesis muy vieja. Pero, por ejemplo, las fronteras norte de México pues tiene un crecimiento importante de iglesias pentecostales, evangélicas, Tijuana, por ejemplo, Ciudad Juárez, pero también en el sur. O sea, en el sur también hay crecimiento de pentecostales, por ejemplo, en Chiapas hay comunidades. Chiapas había leído hay comunidades muy fuertes, inclusive hasta válgame, se me fue el nombre, de esta religión oriental, se me fue el nombre. Budistas. No. ¿Islam o qué? Sí. En Chiapas, ¿no? Donde pues no hay contacto con Estados Unidos, pero sí existe cierto... pero pues cierto, güey, es que les cuesta infiltrar a una raza, güey, pues, sin Centroamérica. pero tiene que ver con la forma cultural del comunitarismo que hay. No, por eso se arraigan más fácilmente en esa zona cierto tipo de Sí, claro, pero alguien la llevó, güey. no, claro, como la viruela, claro. ¿va? No, pero lo interesante es no que lo lleve, sino el crecimiento que está teniendo. O sea, la puede llevar, por ejemplo, La llevó y con Sí, recursos, o sea, porque sin la- recursos no, pero- haces crecer. No, Por ejemplo, pero aparte por también ejemplo, encontró un campo caldo- fértil, Exacto, eso un voy. caldo de cultivo. O sea, porque- por ejemplo, la puedes llevar a Puebla, la puedes llevar a No, en Puebla, Occidente, ni ¿no? coña, Jalisco, Michoacán, en pues Jalisco, no. güey. No. Entonces, ¿cómo en la frontera norte y sur de nuestro país el crecimiento es muy Ahora, pues importante? de la CIA no creo que sean tan pendejos, ¿verdad? Pues eso saben dónde, güey. Pero aquí lo importante es la pregunta que lanzo a forma también de continuar con esta plática es ¿cuándo es cuando inicia la redundancia o cómo se empieza a notar nuevamente este crecimiento de estas nuevas iglesias? O sea, ¿a qué explicamos o qué nos puede explicar todo esto que está surgiendo ahora? Porque pareciera que es un fenómeno que ya está, pero para entenderlo, para explicarlo, necesitamos remontarnos a la historia, ¿no? Ya un concepto muy importante dentro de los estudios de la sociología de la religión y de la historia de la religión, que es la idea de la secularización, ¿no? ¿Recuerdan ustedes el concepto? Pues yo sé que David es muy seculero, pero no... Pues nomás que te vale verga, ¿no? O sea, pues así como el agnosticismo, que puedes decir que Dios existe, no existe, pero no me importa, eso no influye en mi vida en el día a día. Sí, hay muchos estudios. A partir de los años 70 surge un nuevo interés
por parte de la filosofía de la religión y de la sociología de la religión, de la historia, de tomar los temas sobre la religión, las nuevas formas de religiosidad que se están dando a partir de los años 70 y nuevamente la relación tan cercana que tiene la religión en la política, ¿no? Digamos que el siglo XX está partido en dos concepciones acerca de. La primera tenía que ver con esta idea secular la idea de la secularización, que proviene mucho de la modernidad, y la idea básica, que hay varias acepciones, pero consistía en que el proceso de secularización iba a despojar cada vez más a la religión de su importancia para explicar ciertos fenómenos, como por ejemplo los fenómenos económicos, sociales, políticos, ¿no? Y optaba por administrar parte de la vida diaria, ¿no? De la raza. Exacta, y optaba por una explicación más racional. Nuevamente acordémonos de este autor, alemán, Weber, que decía que hay un proceso de racionalización. Entonces, durante la primera mitad del siglo XX, en la sociología, en la teoría social, se pensaba que este discurso muy moderno o propio de la modernidad estaba siendo exitoso, es decir, que cada vez teníamos esta idea de que la religión iba perdiendo terreno. De hecho, había muchos textos, ¿no?, que hablaban de la muerte de Dios, de la ausencia de lo sagrado, ¿no? Y entonces se pensaba que iba digamos, en cierto éxito este proceso de secularización. Pero luego, en los años 70, empieza a haber ciertos fenómenos que llaman la atención de ciertos autores, ciertos sociólogos, ciertos filósofos, que hacen un replanteamiento, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué está regresando los fenómenos religiosos? Se supone que eso ya iba a desaparecer. Esa era la visión más racional y más lógica, ¿no? Y aquí hay dos autores de los más característicos. Bueno, hay varios, ¿no? Pero dos de los cuales yo quiero comentar. Uno de ellos es Samuel Huntington, con un texto que a lo mejor conocen, muy famoso. ¿Se acuerdan del texto de él? No sé de quién estás hablando. A lo mejor no es el título. No nos ponga examen. ¿Qué ole con la religión? Se llama el choque de la civilización. Pues como concepto suena bastante, pero como libro no lo recuerdo. Es un texto de los cuales aborda como una cronología del retorno de lo religioso. De hecho, se empieza a hablar del retorno de lo religioso, ¿no? Y hay otro texto de otro. ¿Y ese de qué época es? Este texto es el de Huntington, es del 78, creo. Ahí te digo bien el dato exacto. Y el otro texto, que también replantea como una cronología de ciertos acontecimientos que marcan el retorno de lo religioso a la política, es el escrito por Keppel, Gilles Keppel. Y él tiene un texto que hace alusión a lo que se había dicho antes. El texto de él se llama La revancha de Dios. Y en el texto también habla de ciertos acontecimientos con los cuales se empieza a replantear el papel que tiene la religión en la nueva sociedad. Digo, todo esto es a partir de los años 70, ¿sí? Más o menos a mitad de los 70 cuando empieza este proceso. En ese sentido, me gustaría como hacer esta cronología de los hechos que van a enmarcar la relación muy cercana de la religión con la política, y que esto nos va a dar a entender también lo que está pasando en Latinoamérica. Es decir, no es caso exclusivo de Latinoamérica, ya hay eventos que van marcando este regreso, ¿no? Y voy a empezar con el caso de Gilles Keppel. Él escribe su texto en 1995, se llama La revancha de Dios, pero su reflexión, les digo, es de los años 70. Y él marca varios acontecimientos, los cuales van a explicar pues este retorno. El primero de ellos, del que habla este autor, son las elecciones del Parlamento israelí en 1977. ¿Hace cuánto, Felipe? Un poquito. Hace poquito, ¿verdad?
¿En ese año nació el Felipe o qué? Sí, nacieron los dos. Nació Felipe en el 77, o sea que tiene 42 años de este Igual suceso. que el Tom Brady. Es- Tú también usas esa referencia cuando dices en No, qué no, año no. naciste. No, Pero sí. pues es que yo nací el mismo día, güey, Ah, que Tom Brady. Ay, sí. ¿Y eso qué tiene importancia o qué? todas. No nos todo. ves, güey, somos gemelos, güey. Son separados, ¿no? Nos separaron al nacer, Es güey. como la... Ese güey y yo sí somos Cuando los separados. Oye, alimentaron diferente. no, es como la parodia de cierta caricatura que nacen juntos, los parten y uno lo echan al sótano. ¿Sabes cuál es? Los Simpsons. Sí, el Bart ¿no? y el Barto, O sea, no me acuerdo. Tú eres el hermano malo, güey. Sí, lo echaron al sol y sin comida. Sí, como que no le dieron Cresilac, güey, que era aquella... Su coca con No, galletas a María. mí me daban Coca-Cola con galletas Marías y a este güey le daban el hígado de bacalao. Luego bacalao. Bueno, regresemos al tema, no sé, de tanta banalidad. Entonces, Parece que vamos a tener que hacer segunda parte con los tiempos que traemos, Pero Ok, está muy bien. bueno. Para que no Entonces- te vayas, para que no te das a prisa, eso es a lo Ok, que me perfecto. refiero. Entonces, este primer evento es importante, ¿por qué? Porque gana en Israel un grupo, digamos, de derecha y se convierte en el primer ministro Menahem Begin del bloque Likud, que era un partido extremista, sionista, por cierto, en Israel, y que en su gobierno hace mucho el llamado a la lectura, por ejemplo, tradicional de la Torah. de la Torah, ¿sí? A la expresión de la fe, a la imposición del rito y la conformidad con los preceptos del dogma. Es decir, es un movimiento que para ellos es importante, para Kippel, porque marca como el inicio de este arribo de lo religioso a la política, ¿no? Y luego el segundo evento que él marca es en septiembre de 1978, y esto sucede en Roma, que es la elección de un nuevo papa, Karol Wojtyła, ¿no? Que se convierte en el Papa Juan Pablo II. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque la característica de este papado, acuérdense que es una de los papados, o un papa Papa viajero. Exacto, pero que empieza... Pero también con mucho activismo político, ¿no? Exacto, En por eso favor era de- viajero, güey. que pues, tiene una política o una política papal en contra del comunismo. Sí, Cargado en la Guerra Fría. Exacto, del comunismo en Europa. Por eso era de Europa del Este el señor. Sí, o sea, pero- se le eligió para que pudiera ir Pues, a hacer es su parte tour de en eso, esas es parte partes. de- porque, Pero, por pues, bueno, en ejemplo, Polonia es mayoría católica. Esto es bien importante porque nos va a también dar un punto de referencia para Latinoamérica. Aparte de ser un papa de derecha, tradicionista, empieza a establecer también una política de persecución, por decirlo así, de la teología de la liberación que se estaba dando en Latinoamérica. Y digamos que esta parte de la Iglesia Católica que se preocupaba por los pobres de Latinoamérica, ¿no? Y sobre todo también ataca a toda posible interpretación del Evangelio con claves marxistas. Entonces eso queda como que lo empieza a borrar, y en ese sentido Kippel habla sobre otros escenarios que van a definir más esta política, sobre todo en contra de la teología. Y uno de los eventos muy importantes y que va a consolidar esto es el evento que se celebra el 27 de enero de 1979 en Puebla, México, que es la Conferencia Episcopal Latinoamericana, y en el que digamos que se forma un El Foro de discurso, Puebla. exacto, que se forma todo un discurso que condenaba Cholula. a la teología de la liberación ¿Sí sabes por qué en Latinoamérica. La ironía No, de a ver. Felipe es que Felipe se burla mucho del foro de Sao Paulo, que el rollo ese que trae Gloria Álvarez, de que el foro de Sao Que se Paulo juntan dicta ahí, las vidas de que todos se- los países gobernados por la izquierda. Que se juntan ahí en El Lula en y el foro de el Sao Paulo. López y Maduro. y- Como el salón del mal. Hablando de Brasil, está
Bolsonaro. Oye, pero qué ironía de lo que estabas diciendo, que cómo la Iglesia Católica ha tenido que viajar en este péndulo político, Pues- porque ahora la derecha en el